Buenas tardes, soy la doctora Nelly Vázquez, cursando el Fellowship de segmento anterior. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre lo que es la implantación de una lente intraocular cuando existe una ruptura capsular. Cuando el cirujano tiene una ruptura capsular con una pérdida de vitrio más o menos evidente, siempre va a haber una reacción más o menos reacia a interrumpir lo que es la cirugía antes de que el procedimiento haya sido completado con la lente implantada de manera segura. Aquí se puede considerar la opción de interrumpir la cirugía como un fracaso. Sin embargo, en muchas situaciones es la decisión más sensata. Lo primero que debe considerar al decidir implantar un alío en el surco, es la presencia de una cápsula rexis anterior circular continua que tenga un diámetro suficiente para soportar la lente. Cuando la rexis anterior está intacta y de un diámetro apropiado, ha sido creada justo por debajo de la óptica del alío y está bien centrada con respecto a la pupila, el médico debería intentar la captura capsular de la lente en la que las ápticas se colocan en el surco y la óptica se desliza por debajo de la rexis anterior. Esta condición es ideal para anclar lo que es el alío, que permanecerá centrada independientemente de la posición de los brazos y del diámetro de la óptica del lente. Cuando esto no es factible, no se puede porque la rexis está descentrada, hay una ruptura simultánea de la cápsula anterior o el escape de la rexis. La lente debe ser implantada en el surco, ¿verdad? Para implantar esta lente en el surco, la cápsula anterior o posterior debe proporcionar soporte suficiente para la lente y las ónulas también deben estar intactas para asegurar que la lente se va a quedar estable y que dependas únicamente de lo que es el surco para su fijación. Alternativamente, posponer la operación por aproximadamente un mes y optar por la fijación escleral o iridiana o angular de un alío de polimetilmetacrilato, es una de las opciones. Existen dos factores esenciales para la implantación de una lente en el surco. Uno es la correcta centración de la lente y otra es la biocompatibilidad uveal. Los lentes que son acrílicos de una sola pieza se menciona que no son adecuadas para la implantación en el surco capsular porque tienen normalmente un diámetro total reducido y las ápticas son excesivamente gruesas o excesivamente blandas y estas características carecen de un buen soporte en el surco y en consecuencia pueden generar una mala centración de lente. Es lógico que las lentes con ápticas en forma de galleta, como hemos hablado en charlas anteriores sobre los tipos de lentes, también están contraindicadas. Las circunstancias son similares para la captura de la cápsula y aquí el cirujano debe usar una lente de 3 piezas. Esas líos de 3 piezas para implantación en el saco, como vemos en la imagen, ¿verdad? Que tienen un diámetro óptico de 6 milímetros, como ya mencionamos también en otras clases sobre estos lentes y sus características. Las ápticas, con el diámetro con las ápticas es de 13 y también son ideales para la implantación en el surco. Aquí, aunque un alío de PMMA de una sola pieza sería lo indicado, ¿verdad? O preferible. Solo en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando el ojo es grande o el paciente es miope alto, la lente debería tener una óptica de 6.5 milímetros, un diámetro entre las ápticas de 13.5 o 14 milímetros. Las ligas plegables, estas deben ser acrílicas y no de silicona. Y hay 2 razones para esto. La primera es obvia porque los lentes de silicón se abren con un movimiento explosivo. Se pueden abrir así, lo cual podría comprometer aún más la situación, que de por sí ya es delicada cuando el cirujano enfrenta a una ruptura capsular. Y la segunda razón es que en caso de desprendimiento de retina, la implantación
de un lente de silicona y la ausencia de cápsula posterior comprometerían el resultado quirúrgico final si se ha utilizado un taponamiento con aceite de silicona. Esto se debe a que el contacto entre el aceite de silicona y la lío de silicona van a provocar la formación de una interfaz permanente entre ambas superficies, con la consiguiente reducción en la calidad visual. Ahora, en cuanto a la elección del poder de la lente, cuando la lente se implanta en el surco con captura capsular, aquí es importante pues hablar sobre lo que es la posición efectiva de la lente, que en este caso no cambiará. Esta posición efectiva de la lente es la posición ideal de la LIO, calculada por sistemas como el IOLMaster, OcuScan, entre otras, ¿verdad? Que pues no es necesario variar lo que es la constante A. Sin embargo, pues si se implanta la LIO en el surco capsular, hay que recordar que pues la lente va a estar anterior a la posición de esta posición efectiva de la lente, que pues era prevista. Entonces hay que reducir el poder de la lente porque su posición va a estar más anterior y va a provocar un desplazamiento miópico. Entonces el grado de corrección va a variar en función de las dimensiones del ojo y del poder de la lente que se va a implantar. En este caso tenemos estos ejemplos, ¿verdad? O para que lo tomemos en cuenta. Para lentes intraoculares entre un más 15 y un más 23 dioptrías es necesario reducir el poder de la lente a una dioptría. Para los que son de más 15 dioptrías, de menos de más 15 dioptrías, hay que reducirlo 0.5. Y para poderes mayores de más 23, el poder de la lente pues, debe reducirse en 1.5 dioptrías. Es importante que esto lo sepamos y lo tomemos en cuenta para el momento de que tengamos que poner un lente en surcos para pues cambiar el poder de la lente para una buena visión, ¿verdad? En cuanto a la técnica quirúrgica, la implantación de una LIO en una bolsa capsular no intacta está contraindicada si existe una ruptura de la cápsula posterior, con la excepción de una ruptura posterior que pueda convertirse en una cápsulorhexis posterior circular continua sin una pérdida significativa de vitrio. Y aquí pues si es posible el lente puede implantarse en la bolsa capsular. Antes de la implantación de la lente, pues el médico debe asegurarse de que la bolsa capsular haya sido limpiada, ¿verdad?, de todos los restos corticales. Si estos restos se dejan, pueden hidratarse y en otras cosas afectar lo que es la visión si se presentan en el campo pupilar. La bolsa capsular puede limpiarse utilizando la irrigación aspiración manual por SIMCOE o por coaxial. Durante la aspiración, pues el médico debe evitar aspirar vitrio que pueda traccionar la retina y causar complicaciones graves posteriormente, ¿verdad? O secundariamente. Si hay una cantidad significativa de vitrio, pues hay que realizar una vitrectomía anterior. Una vez que se ha eliminado el vitrio que se ha protruido en la cámara anterior, pues hay que inyectar viscoelástico en la cámara anterior y en el surco ciliar antes de implantar la lente. Los viscoelásticos tienen una doble función. Primero, hacen un taponamiento del vitrio, como mencionamos anteriormente en charlas anteriores, y evita también cualquier escape a través de la ruptura capsular hacia lo que es la cámara anterior. Y segundo, pues cuando se inyecta el surco ciliar, crea un espacio para la implantación de la lente. Cuando se implanta una lente en el surco, el médico debe hacer todo lo posible para asegurarse de que ambas ápticas estén posicionadas en el surco. Si una áptica está en el surco y otra en la bolsa capsular, hay riesgo de que haya descentramiento del lente, ¿no? Aquí tenemos una imagen. En la primera se está realizando lo que es aspiración de los fragmentos capsulares con una cápsula fina, y esta pues evita capturar fragmentos vítreos. Y en la imagen de abajo en caso de que haya gran cantidad de vitrio, pues hay que realizar una vitrectomía anterior para eliminar los fragmentos grandes de vitrios que puedan existir en lo que es la cámara anterior. Las lentes intraoculares pueden implantarse mediante
uno de dos procedimientos. El primero implica la inyección de la lente, ¿verdad? En el caso de un lente acrílico de 3 piezas, en lo que es la cámara anterior por encima del plano del iris. Una vez que se ha introducido la óptica distal y la óptica, ya la óptica proximal se va a posicionar por encima del plano del iris. Y en este punto se puede utilizar lo que es un Sinskey. Se debe capturar la óptica distal y se dobla hasta que se desliza por debajo del iris. Luego la óptica se deja desplegar suavemente bajo el iris y por encima de la cápsula anterior. Y luego, utilizando una McPherson, se repite esta maniobra para la óptica proximal. Se va doblando hasta que se desliza por debajo del borde del iris y la posiciona por encima de la rexis anterior. Aquí vemos en la imagen lo que es la inserción de esta lente de 3 piezas en la cámara anterior y podemos ver pues el asa distal o la óptica, perdón, que pues se va insertando por encima de la rexis anterior. Quizás es difícil verla en imagen, pero pues al momento de estar en la cirugía es importante saber diferenciar y poder observar bien la rexis para saber que estamos colocando la lente en su posición en sulcos, ¿verdad? Si hay una buena visualización de la cápsula anterior, como mencioné, y hay buena midriasis, la óptica distal y la óptica del alío pueden inyectarse por debajo del iris y directamente por encima de la cápsula anterior, posicionando la segunda óptica y rotándola con un gancho de Sinskey, utilizando la unión entre la óptica y la óptica, ¿verdad? Cuando sea posible, la segunda opción pues es preferible y esta técnica pues es más sencilla, ¿verdad? En todo caso de que tengamos, como mencioné, ya una buena midriasis y una buena visualización de la rexis. Si la rexis está bien centrada y su diámetro es ligeramente menor que el diámetro de la óptica del alío, se puede capturar la óptica. Y una vez que el alío ha sido completamente posicionado en el surco, este se desliza. Se debe deslizar la óptica por debajo de la rexis, ejerciendo una presión moderada a una distancia de aproximadamente 90 grados desde la unión óptica-áptica. Aquí tenemos varias imágenes de lo que es en la primera, una lente que no debe insertarse, la lente no debe insertarse completamente en la cámara anterior. Se recomienda colocar lo que es primero la óptica distal y la óptica del alío sobre la rexis, dejando el asa o la óptica proximal fuera del túnel, como podemos observar en la primera imagen de arriba. Luego en la segunda imagen vemos cómo se utiliza un Sinskey para facilitar la inserción del alío y pues se puede sujetar en la unión entre la óptica y la áptica. Como vemos ahí el instrumento como está en esa parte de la lente. Al girar la lente en el sentido del horario de reloj, se desliza en el surco capsular entre lo que es la rexis anterior y el iris. Y por último, en la parte de abajo pues ya tenemos la captura capsular. Y aquí es posible capturar la cápsula cuando se ha creado una rexis central de diámetro adecuado. La óptica de la lente se desliza por debajo de la rexis anterior con las ópticas ya colocadas por encima de ella. Y cuando pues, este procedimiento se realiza correctamente, la cápsula anterior va a adquirir una forma de diamante. Al completar este movimiento, la rexis se va a deformar, como mencioné, ¿verdad? De circular a ovalada, con los polos posicionados en relación con las uniones entre la óptica del alío y las ápticas. Esta maniobra va a permitir la correcta posición de la lente sin riesgo de descentramiento y sin preocupación por el diámetro de las ápticas con respecto al diámetro del surco, ya que pues, la apertura capsular va a permitir la posición correcta de la lente. Además, con esta maniobra, pues el médico va a evitar la adhesión entre la cápsula anterior y la posterior, que podría favorecer y facilitar la formación de fibrosis. Ahora, si el médico tiene alguna duda de que la lente implantada en el surco sea suficientemente estable o que esté bien centrada, pues puede optar por la fijación iridiana, ya sea mono o bilateral, con suturas de prolene 10-0, estas posicionadas alrededor de las ápticas.
Y para la fijación iridiana de la óptica, pues se debe crear un grado apropiado de miosis, posicionar la óptica por encima del iris y dejar las ópticas por debajo del iris para permitir el paso seguro de una aguja que sea larga de prolene 10-0, ¿verdad? Debe señalarse que cuando las maniobras resultan largas y laboriosas, pues también el médico debe posponer la implantación para una fecha posterior, ya que estas maniobras pueden aumentar el riesgo de complicaciones. En la imagen que tenemos aquí, pues aquí ya se ha capturado el cristalino, ya pues vemos lo que es la correcta realización de esta maniobra, que pues se posiciona lo que es la lenda, ¿verdad?, en un plano de la rexis inferior a la cámara anterior, y esto va a permitir el correcto centrado de la lente y la correcta posición también de este en el eje antero-posterior. Ahora, en cuanto a las ópticas en la bolsa y captura capsular de la óptica en la rexis anterior, esta captura invertida de la óptica puede realizarse si la cápsula posterior se rompe después de que el cirujano ha implantado la LIO en la bolsa. Si la cápsula posterior se rompe inesperadamente durante la implantación de la LIO en la bolsa capsular, en ese caso un ejemplo es cuando pues se está aspirando el viscoelástico por detrás del LIO, de la lente. Esto puede desestabilizar el lente en la bolsa. Entonces aquí lo que se hace es que se puede deslizar la óptica del lente por delante de la rexis anterior. Este procedimiento de mínima tensión asegura que el lente esté bien adherido a la cápsula anterior y evita la luxación del lente hacia el vitrio y pues sus complicaciones asociadas. Y por último, como conclusión, cuando hay una ruptura capsular con pérdida de vitrio, se puede posponer el procedimiento de una implantación para una fecha posterior. Cuando el proceso de implantación simultánea es factible, hay que realizar una vitrectomía anterior en la zona retroiridiana para evitar que hayan hebras de vitrio en la cámara anterior o, en el peor de los casos, que estas estén envueltas alrededor de la lente o en las incisiones corneales. También importante que un buen soporte pues es esencial, lo que significa que la rexis anterior debe estar intacta o casi intacta. Se debe implantar una lente de 3 piezas y capturar la óptica con las ópticas en el surcos y la óptica por debajo de la rexis anterior. Además, debe inducirse la miosis con acetilcolina, por ejemplo, luego retirar la mayor cantidad posible de viscoelástico sin profundizar excesivamente la cámara anterior. Y por último, la incisión principal pues debe suturarse con un nylon 10-0, ¿verdad? Como vemos en la imagen, como se está realizando lo que es la sutura, una vez inyectada pues una burbuja de aire para controlar la ausencia de vitrio.